Buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 20 de julio, y estamos en la semana 16ª del tiempo ordinario. Por cierto, que quiero comenzar este diálogo con todos vosotros, también saludando a Minerva Álvarez, que a su vez me saluda desde Nueva York, y me ha hecho mucha ilusión, que también nos escuchan en Nueva York. Pues bendito sea Dios. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 13, 1 al 9. Desde hoy hasta el viernes de la semana siguiente vamos a leer el famoso capítulo 13 de San Mateo, el de las parábolas de Jesús. La parábola del sembrador y su semilla, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla escondidos, la red que recoge peces buenos y malos. Las parábolas son como cuentos, ¿no? Relatos inventados, pedagógicos, tomados muchas veces de la vida ordinaria, de la vida del campo, del ambiente doméstico, relatos fáciles de entender, porque se refieren a la vida de cada día. Podemos decir que son los pequeños vídeos de TikTok o que hace Jesús, pues para que le entiendan mejor. En labios de Jesús contienen una intención religiosa y una lección para que sus oyentes comprendan las líneas fuerzas, o el leitmotiv que decimos, del reino, en comparaciones llenas de expresividad. Una intención que Mateo aplica a la comunidad que va a leer su evangelio y que ya conoce las vicisitudes que se anuncian en estas parábolas. Así pues, la primera parábola es la del sembrador. Dios siembra con generosidad. La aplicación en días sucesivos se referirá más bien a la clase de terrenos, preparados o no, que somos nosotros, que acogen esta semilla. Pero inicialmente la página de hoy describe el sembrador mismo y la fuerza de la semilla, la fuerza de la gracia de Dios actuando en nosotros, que Él siembra en terrenos diversos. Y a pesar de todas las dificultades, los pájaros, las piedras, las zarzas, la semilla al final produce fruto, 30, 60, 100 por uno. Aunque a veces la siembra parezca que ha sido inútil, Jesús nos dice que a la larga es fecunda y que no se pierde la semilla de Dios. Esto se me ocurre que es también una gran esperanza, sobre todo para muchos padres que han sembrado en sus hijos los valores del Evangelio, que los han educado en la fe cristiana y que ahora están alejados. Pues quién sabe, a la larga la semilla no se pierde. La parábola del sembrador nos invita a ser tierra buena, que acoge la semilla que es la palabra de Dios. ¿Y qué diferencia hay entre la tierra buena y las otras? La del camino, la pedregosa, la rodeada de zarzas. Cualquiera, aunque no se haya criado en el campo, puede intuirlo. Una ha sido trabajada y las otras no. Quienes cultivan la tierra dicen que hace más una buena cavada que una buena regada. Para que la semilla encuentre un buen nido en el que echar raíces, es necesario labrar la tierra, romper los terrones, golpearla para que entre el oxígeno, el agua, los nutrientes. A veces no entendemos los golpes de la vida. Puede que el labrador nos esté preparando para la siembra y hay que aceptarlo, aceptar ese ritmo y esa cavada que tiene Dios en cada uno de nosotros, ¿no? La existencia humana está hecha de comunicación. Nos comunicamos con gestos, con hechos, pero sobre todo nos comunicamos con palabras. Nuestro pensamiento tiene estructura lingüística, de modo que si no fuéramos capaces de hablar, tampoco lo seríamos de pensar. Con el lenguaje no solo comunicamos ideas, sino que también en gran medida comunicamos lo que somos. La comunicación es transformadora, pues entrar en comunicación con los otros nos cambia, al menos un poco. Dios es comunicación intratrinitaria
y nos ha creado a su imagen. Por eso, la comunicación es una dimensión inherente al ser del hombre. Pues bien, con Dios ocurre lo mismo. Se nos comunica en la creación y en la historia por medio de sus acciones, pero sobre todo por su palabra, que interpreta sus acciones, rompiendo su ambigüedad. Y al comunicarnos su palabra, no solo nos da a conocer ideas o verdades, sino que se revela a sí mismo. Recibir su palabra es la fe, y al acogerla, su fuerza transforma nuestras vidas, ¿no? Somos buenos sembradores, tenemos fe en la fuerza interior de la semilla que sembramos, la palabra de Dios, y confianza en que a pesar de todo, Dios hará que dé fruto. Dios es generoso en su siembra, no da con mezquindad, sino que es generoso y universal. También los alejados y los que son víctimas de la secularización creciente de nuestra sociedad y los que no han recibido formación religiosa son hijos de Dios y están destinados a la salvación. Dios siembra en el corazón de todos. No va seleccionando de antemano los terrenos. Eso sí, no obliga ni fuerza a nadie a responder a su don. Es un regalo, es un don, y cabe abrirlo, disfrutarlo, o cabe mantenerlo cerrado, ¿no? Cuando Pablo estaba desanimado porque los habitantes de Corinto, la ciudad pagana, no le hacían mucho caso, escucha la voz de Cristo que le dice: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo, yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y en efecto, Pablo se quedó en Corinto año y medio, enseñando entre ellos, la palabra de Dios, o sea, sembrando en abundancia. ¿Cuántas veces a mí me entra esa tentación, ¿no? Porque llegas a una celebración, por ejemplo, de funeral o de celebración de la palabra, y ves que ni te contestan, ni tienen buena acogida porque están pues mirando para no sé qué sitio, hablando entre ellos, pendientes del móvil. ¿Mm? Y el Señor una y otra vez me susurra: no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, yo estoy contigo. Pues Dios sabrá, Dios sabe más siempre. La comunidad cristiana, los pastores y los equipos de catequesis, las familias, todos los fieles, hemos recibido el encargo de que el mensaje de Cristo llegue a todos, a los campos preparados y también a los cubiertos de zarzas. La sociedad actual es claramente pluralista y tendremos que utilizar en nuestra siembra el lenguaje adecuado para niños, jóvenes, ciudades, personas cultas, menos cultas. Lo importante es sembrar, porque la palabra de Dios tiene su fuerza interior, que germina y da fruto también en terrenos hostiles. ¿Quién sabe? La parábola de hoy es una llamada a la esperanza y a la confianza en Dios, porque la iniciativa la tiene siempre Él, y Él es quien hace fructificar nuestros esfuerzos. Nosotros tenemos que sembrar sin tacañería y sin desanimarnos fácilmente por la aparente falta de frutos. En nuestra página, la página de Religión en Libertad, cuántos testimonios, vídeos, testimonios de convertidos, y convertidos a veces pues desde el mundo de la droga o desde otros ámbitos, ¿no? Y ahí están dando el fruto que Dios quiere de ellos, ¿no? Después de no sé qué avatares. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Apolinar, obispo y mártir. Como sucede a menudo con los santos del primer siglo, no hay muchas fuentes históricas sobre la vida de San Apolinar, el primer obispo de Rávena. Vivió en tiempos del Imperio Bizantino de Oriente. El encuentro con el apóstol Pedro parece ser decisivo en su vida. Algunas fuentes, sin embargo, datan la figura histórica del santo más tarde, alrededor del año 150 o 200. Apolinar es un joven de grandes esperanzas,
que vive en Antioquía con su familia de religión pagana. Un día alguien llega a la ciudad para hablar de una forma nueva de amarse los unos a los otros, así como Dios nos ama a todos. Su nombre es Pedro y sus palabras son las de Jesús, el Hijo de Dios, a quien vio morir con sus ojos y luego resucitar para redimir a la humanidad, y de quien recibió el encargo de construir su iglesia. Por esta razón, Pedro viaja por todas partes y en torno al año 44 llega precisamente a Siria. Apolinar fue fulgurado por su palabra y decide seguirlo a Roma. Desde allí Pedro lo envía a Clasé, cerca de Rábana, donde la marina romana tenía una base con cientos de marineros, en su mayoría de tierras orientales. Algunas fuentes también describen una misión evangelizadora en Mesía y Tracia, que duró unos 3 años. Apolinar es despierto, coge las cosas al vuelo y sobre todo habla bien. Logra llevar a muchos a la fe cristiana, obteniendo la conversión de familias enteras. Por eso Pedro le confía la construcción de la iglesia de Rávena, de la que, de hecho, es nombrado pastor, es decir, primer obispo. Cuando llega a la ciudad, cura a la esposa del tribuno, pero tan pronto como las autoridades se enteran, le piden que sacrifique a los ídolos y Apolinar se niega. Responde que los ídolos están hechos de oro, plata, materiales preciosos, que hubiera sido mejor dar a los pobres, y así es golpeado brutalmente. A pesar de este difícil debut, gobernará esta iglesia durante unos 30 años, construyendo la reputación de sacerdote y confesor por la que es recordado. Apolinar interpreta perfectamente la misión pastoral del obispo, logrando conquistar a la fe las almas de muchos. Era normal que en un momento dado terminara en la mira de los paganos. Estamos bajo el reinado de Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Incluso lo intiman a que no predique, pero él se niega a obedecer. Un día, al regresar de una visita a una leprosería, lo golpean tan fuerte que muere 7 días después. En el lugar de su martirio, el actual San Apolinar en Clasé, se construye una basílica consagrada en el año 549. Su culto se extiende rápidamente, incluso más allá de las fronteras de la ciudad. Llega a Roma gracias a los papas Symmaco y Honorio I, mientras que el rey Franco Clovis le dedica una iglesia cerca de Dijon. Finalmente, en el siglo IX, sus reliquias son llevadas a la ciudad y conservadas en la iglesia que a partir de ese momento toma el nombre de San Apolinar el Nuevo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Apolinar, obispo de Rávena y mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.